Saludos cordiales, estudiantes. Este día vamos nuevamente con lo que son las magnitudes físicas y sus medidas. En este video vamos a aprender un poquito de qué son esas magnitudes físicas y cómo las podemos clasificar. Para ello vamos a compartir pantalla y hablamos un poquito acerca de estas magnitudes físicas. Entonces tenemos por acá que las magnitudes físicas y sus medidas están ya reglamentadas por algo que conocemos como Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades distribuye lo que son estas magnitudes físicas a través de magnitudes fundamentales y magnitudes suplementarias. Vamos a ver cuáles son las magnitudes, cuáles son sus unidades, cuál es la simbología y una pequeña definición de cada una de ellas. Por ejemplo, la longitud se puede medir por unidades de metros. Su simbología es la M minúscula y está definida como la distancia entre dos puntos. Eso puede, o entre dos trazos, ¿verdad? Instrumento de medición es el metro, ¿verdad? Ahí tenemos una referencia de dónde surgió este instrumento, ¿verdad? Y cómo está diseñado el mismo, pero es básicamente el metro es medir distancias entre dos puntos. Ahora bien, tenemos lo que es la masa. La masa, su unidad de medida es el kilogramo. ¿Cómo representamos el kilogramo? Lo representamos con la K y con la G a medida de simbología. ¿Qué representa lo que es el kilogramo? El kilogramo me representa, porque vamos a dar un pequeño, vamos a quitar esto por acá y vamos a quitar el puntero. Y representa lo que son los kilogramos, es la masa de un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y de 33 milímetros de altura y que se conserva en un área específica, ¿verdad? Para poder darnos la referencia. Pero en sí, el kilogramo es la medida en masa de lo que puede llegar a ser una sustancia, un elemento, un objeto. Y lo podemos medir a través de una balanza de presión, a través de una balanza eléctrica de precisión, a través de una balanza romana o a través de una balanza de platino. Esos son los diferentes instrumentos que podemos utilizar para medir lo que son los kilogramos. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Y por aquí vamos a retornar un poquito. Tenemos el tiempo. El tiempo lo medimos en segundos. Los segundos son representados por una S minúscula. El tiempo es básicamente el valor constante que fluye a través del día solar o a través del transcurso, valga la redundancia, del tiempo. El instrumento que utilizamos medir el tiempo es el cronómetro. No contómetro, cronómetro, para poder medir lo que es el tiempo. Revisamos un poquito por acá y tenemos lo que es la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica como magnitud la medimos en amperios. Los amperios se representan con una A mayúscula y podemos decir que los amperios es la intensidad de una corriente eléctrica. Ojo con los términos. Amperio es igual a la intensidad de una corriente eléctrica en un mismo sentido entre dos conductores paralelos. El instrumento para medir lo que es la intensidad eléctrica se conoce como el amperímetro, ¿verdad? Ahí lo tenemos en pantalla. Regresamos un poquito y tenemos la temperatura. La temperatura lo medimos en unidades de Kelvin. Hay otras medidas, pero esa es parte del sistema internacional. El Kelvin se representa con una K mayúscula y nos dice que es la escala termodinámica de temperatura que se adoptó para poder hacer este tipo de mediciones en 1960.
y define la temperatura a través de termodinámica de puntos triples de agua. El instrumento de medición es el termómetro, ¿verdad? El que conocemos nosotros como termómetro. Hemos visto diferentes tipos de termómetros y esos pueden ser medidos en kelvins, el Celsius y en Fahrenheit. Esos son los 3 tipos de unidades de medida que podemos tener en cuanto a la temperatura. Regresando un poquito, tenemos la cantidad de sustancia o de líquidos. Eso lo medimos en mol, se representa con la abreviatura mol, lo único que en minúscula. ¿Y qué es el mol? Es la cantidad de sustancia que contienen tantas unidades de elemento en materia, por ejemplo, átomos, moléculas, iones. Y es un número que básicamente es bastante amplio. Por ejemplo, la fotografía que tenemos ahí muestra el mol de diferentes sustancias, agua, fósforo, zinc y dicromato de potasio. Ambos se mezclan y obtenemos una sustancia. Entonces, la misma cantidad de elementos en esa sustancia es una medición de mol. Poco a poco vamos a ir viendo estos términos. Tenemos la intensidad luminosa. Cuando hablamos de intensidad luminosa es qué tanto refleja, por ejemplo, un foco de luminosidad, qué tanto refleja la luz solar, etcétera. Y esto lo representamos en candela y el símbolo SD. La definición es la intensidad luminosa de una fuente que en una dirección dada emite una radiación monocromática. ¿Y cómo lo podemos medir? Esa es una intensidad, se vuelve algo que nosotros podemos evidenciar de acuerdo a lo que vemos. Y luego tenemos lo que son las magnitudes suplementarias. Tenemos los ángulos planos y los ángulos sólidos. Los ángulos planos se miden en radián y el radián se representa con RAD minúscula y ahí es donde nosotros involucramos un poquito de geometría analítica para poderlo determinar y es la medida de un ángulo plano central comprendido entre dos radios y este abarca lo que es el arco de longitud de un trazo de una circunferencia. Entonces ahí podemos observar cómo tenemos una circunferencia y podemos ver sus radianes, ¿verdad? Eso es para trabajar lo que son figuras de ángulos planos. Pero también tenemos lo que son los estereoradianes. Y estos son aquellos que son ángulos sólidos que se convierten en centro de una esfera. Entonces ya podemos visualizar que no es una figura plana, sino que es una esfera. La esfera ya tiene una forma específica, pero la cual puede ser medible. Entonces estas son las magnitudes con las que vamos a estar trabajando ya en esta asignatura. Ustedes pueden tener ahí la tabla de magnitudes físicas y sus medidas. Esto viene en el parcial, jóvenes. Las definiciones, por favor, identifique la definición de cada uno de ellos. Identifique la simbología. Identifique las unidades y las referencias de magnitudes. Tienen un PDF también en el aula virtual que muestra esta tabla de sistema internacional para que ustedes puedan estudiar para lo que es el parcial. Éxito, jóvenes.